En 1532, sacerdotes españoles quedaron paralizados al entrar al Coricancha. El Templo del Sol tenía crucifijos, vírgenes con niños y profecías sobre un Dios que moriría y resucitaría. Documentos censurados del Vaticano revelan que misioneros encontraron cristianismo ya establecido en Perú, siglos antes de que llegaran. Evangelización previa, coincidencia, o Inti e Inti Raymi describen eventos reales de vida de Cristo codificados en tradición inca. Dale like. La verdad es más extraña que cualquier ficción. Hay un documento en los archivos secretos del Vaticano, ahora renombrados como archivos apostólicos, en intento de transparencia que no incluye publicación completa de contenidos, que pocos historiadores mencionan y que menos aún han visto personalmente. Fue escrito en 1534 por Fray Vicente de Valverde, capellán que acompañó a Pizarro durante conquista de Perú. No es crónica de batalla ni reporte de conversiones. Es carta privada al Papa Paulo III que nunca fue destinada a publicación, que permanece clasificada en niveles más profundos de archivos vaticanos y que, según los pocos investigadores que han obtenido acceso limitado, contiene afirmaciones tan perturbadoras para narrativa oficial que su supresión continua es considerada necesaria para mantener coherencia histórica. En esta carta, según fragmentos que han filtrado a través de fuentes secundarias, otros sacerdotes que la leyeron y mencionaron contenido sin citar directamente, Valverde describe su profunda confusión al entrar al Coricancha, el Templo del Sol en Cusco, estructura sagrada más importante del Imperio Inca. No encontró lo que esperaba. Templo pagano lleno de ídolos grotescos y prácticas bárbaras que justificarían destrucción y conversión forzada. En cambio, encontró símbolos que le eran inquietantemente familiares. Cruces, no exactamente como cruces cristianas, pero innegablemente cruciformes. Imágenes de figura femenina maternal sosteniendo niño divino. Altares orientados hacia este, hacia sol naciente, exactamente como primeras iglesias cristianas. Y más perturbador, sacerdotes incas que describían cosmología donde Dios Supremo tenía hijo que descendió a tierra, enseñó humanidad, fue ejecutado mediante método que involucraba elevación, atado a poste o cruz, murió sacrificialmente y ascendió de vuelta a cielo, prometiendo retornar. Valverde no era tonto. Era teólogo entrenado, versado en herejías, consciente de cómo sectas desviadas podían distorsionar cristianismo. Pero según relatos de su carta, no estaba viendo distorsión de cristianismo, estaba viendo sistema religioso independiente que compartía elementos estructurales fundamentales con cristianismo, de manera que no podía ser fácilmente explicada como coincidencia o como resultado de contacto previo conocido. Su conclusión, expresada con lenguaje cuidadoso que revela su propia incredulidad, era inquietante. O demonios habían creado parodia de cristianismo en Perú para confundir almas, interpretación teológica conveniente, o evangelización había ocurrido previamente mediante medios que Iglesia no tenía registro, implicando misioneros perdidos de historia, o algo más extraordinario, y esto es lo que Carta supuestamente insinúa sin afirmar directamente, verdad de Cristo y verdad de Inti, podrían no ser narrativas separadas sino misma verdad, expresada en lenguajes culturales diferentes. Última posibilidad era herética. Implicaría que revelación divina no era exclusiva de tradición judeocristiana, que Dios Cristo había interactuado con múltiples culturas simultáneamente, que monopolio de iglesias sobre verdad espiritual era ilusión. Por eso, según historiadores que conocen de existencia de Carta, nunca fue publicada. Valverde fue discretamente reprendido, instruido a no discutir estas observaciones públicamente,
y carta fue archivada en sección de documentos que Vaticano considera sensibles para unidad de fe. Pero Valverde no estaba solo. Otros cronistas españoles, Cristóbal de Molina, Bernabé Cobo, incluso Garcilaso de la Vega, mencionan elementos de religión inca que son desconcertantemente similares a cristianismo. Viracocha, Dios creador supremo, era descrito como ser de luz que apareció cuando mundo estaba en oscuridad. Enseñó humanidad artes de civilización, leyes morales, agricultura, realizó milagros, curó enfermos, resucitó muertos según algunas versiones. Fue rechazado por algunos, venerado por otros, ascendió hacia cielo. Sobre agua, lago Titicaca o océano Pacífico según versión, prometiendo retornar Inti, Dios Sol e hijo de Viracocha, era manifestación visible de divinidad suprema, fuente de vida, luz y orden cósmico, objeto de sacrificio anual durante Inti Raymi, donde víctima simbólica era sacrificada para renovación cósmica, asociado con resurrección. Durante solsticio de invierno, cuando días son más cortos, Inti muere y luego resucita cuando días comienzan a alargarse nuevamente. Pachamama, Madre Tierra, era figura femenina de fertilidad y nutrición intermediaria entre humanidad y divinidad, receptora de oraciones y ofrendas, representada con niño divino en algunas iconografías. Estos paralelos podrían ser coincidencia. Arquetipo de Dios que muere y resucita existe en múltiples religiones: Osiris en Egipto, Dioniso en Grecia, Atis en Frigia. Figura de Madre Divina es igualmente universal, y crucifixión o muerte mediante elevación aparece en mitologías diversas. Pero hay detalles específicos que son más difíciles de explicar como arquetipo universal. Profecía del retorno, que sacerdotes incas mantenían, no era vaga sino específica. Viracocha, Inti, retornaría cuando configuración de estrellas alcanzara punto específico en ciclo, llegaría desde este, donde Sol nace, y momento estaría marcado por señales en cielo y tierra. Esta profecía creó confusión masiva cuando españoles llegaron. Algunos incas inicialmente creyeron que Pizarro era Viracocha retornando, explicando colaboración inicial antes de que reconocieran error. La Trinidad Inca, Viracocha, Creador, Padre, Inti, Sol, Hijo manifestado, y Yapa, Rayo, Espíritu que conecta cielo y tierra. Tres aspectos de divinidad única. Estructura trinitaria no es universal. Mayoría de religiones son monoteístas estrictas, politeístas sin unidad o dualistas. Trinidad específica de Padre, Hijo, Espíritu es característica distintiva de cristianismo y aparentemente de religión inca también. Confesión y absolución. Incas practicaban confesión de pecados a sacerdotes que tenían autoridad de absolver. No simplemente admitir errores, sistema formal donde individuo confesaba transgresiones, sacerdote imponía penitencia y pecados eran considerados perdonados. Estructura que replica sacramento católico con precisión inquietante. Eucaristía inca. Durante ceremonias específicas, pan hecho de maíz, sanku, era consagrado, considerado transformado en cuerpo de Inti y consumido por participantes en acto de comunión con divinidad. No era simplemente comer pan ceremonial, era concepto de transubstanciación, de alimento físico, convirtiéndose en divino mediante ritual. Vírgenes del Sol, Aclas, mujeres que juraban virginidad perpetua, vivían en conventos, Aclawasi, dedicaban vidas a servicio de Inti y eran consideradas esposas del dios. Sistema de vírgenes consagradas que replica monjas cristianas. Cada elemento individual podría tener explicación, pero acumulación es estadísticamente improbable como coincidencia. O hubo contacto cultural previo que historia oficial no reconoce,
¿O hubo convergencia evolutiva extraordinaria, donde culturas separadas desarrollaron sistemas religiosos casi idénticos independientemente? ¿O, posibilidad más perturbadora, misma revelación divina ocurrió en múltiples ubicaciones y Jesús, Cristo Logos, no era exclusivo de Medio Oriente, sino manifestación que apareció a múltiples culturas en formas culturalmente apropiadas? Última interpretación es lo que algunos teólogos heterodoxos, investigadores de religión comparativa, están comenzando a proponer: que Inti no es Jesús camuflado en sentido de engaño, sino misma realidad espiritual experimentada y descrita por cultura diferente con símbolos diferentes, pero con verdad subyacente idéntica. Y si es verdad, implicaciones son revolucionarias. Significaría que evangelización de Perú en siglo XVI no fue introducción de nueva religión, sino reencuentro con verdad que ya estaba presente. Significaría que monopolio de iglesia sobre revelación cristiana es ilusión, que Cristo no es propiedad de Europa, sino realidad universal, que se manifestó a toda humanidad. Y significaría que destrucción de religión inca por españoles no fue victoria de verdad sobre paganismo, sino crimen de suprimir expresión válida de misma verdad que evangelizadores afirmaban defender. Por eso, si esta interpretación es correcta, Vaticano tendría motivo poderoso para suprimir evidencia. Admitir paralelismo genuino sería admitir que genocidio cultural de conquista fue error teológico masivo, que millones fueron asesinados y cultura destruida en nombre de Dios que ya estaba siendo adorado bajo nombre diferente. Hoy vas a ver evidencia. No vamos a afirmar conclusión definitiva. Esta es pregunta que cada persona debe responder según su propia evaluación de datos. Pero vas a ver 29 paralelos específicos entre religión inca y cristianismo, que son demasiado numerosos y detallados para ser fácilmente descartados. Y vas a decidir por ti mismo: coincidencia, contacto cultural oculto, o misma verdad expresada en dos lenguajes. La narrativa estándar sobre religión inca es simple. Era politeísmo animista primitivo, donde fuerzas de naturaleza eran personificadas como dioses, donde sacrificios sangrientos apaciguaban deidades caprichosas y donde ausencia de teología sofisticada justificaba conversión forzada a cristianismo superior. Esa narrativa es fundamentalmente incorrecta, o al menos groseramente incompleta. Religión inca era monoteísmo sofisticado con estructura trinitaria, cosmología moral compleja, sistema de salvación mediante fe y obras, y tradición profética que anticipaba eventos futuros con especificidad notable. Y crucial, compartía elementos estructurales y teológicos con cristianismo que son demasiado específicos para ser explicados fácilmente como desarrollo independiente. 3 explicaciones posibles existen. 1. Contacto cultural precolombino. Misioneros cristianos, navegantes perdidos o visitantes de civilizaciones antiguas del Viejo Mundo llegaron a Perú siglos antes de conquista española y transmitieron elementos de cristianismo que fueron integrados en religión inca. Evidencia a favor. Leyendas de Viracocha describen ser de piel clara con barba, raro en población andina nativa. Conocimiento astronómico que sugiere contacto con tradiciones del Viejo Mundo, similitudes lingüísticas controvertidas entre quechua y lenguas afroasiáticas. Evidencia en contra. No hay artefactos físicos indiscutibles de presencia cristiana precolombina. ADN de poblaciones andinas no muestra mezcla significativa con poblaciones europeas, mediterráneas antiguas. Cronología arqueológica no muestra discontinuidad cultural que indicaría influencia externa masiva. 2. Convergencia evolutiva.
Religiones desarrollan estructuras similares independientemente porque reflejan arquetipos psicológicos universales o porque responden a necesidades humanas compartidas de maneras limitadas. Evidencia a favor. Otros ejemplos de convergencia religiosa existen: Trinidad hindú, dioses que mueren y resucitan en múltiples culturas. Psicología junguiana propone arquetipos universales en inconsciente colectivo. Evidencia en contra. Nivel de especificidad de paralelos excede lo que convergencia típica produciría. Elementos como confesión, absolución y Eucaristía son detalles rituales específicos, no solo arquetipos generales. 3. Revelación universal. Misma realidad divina, Cristo Logos, conciencia universal, se manifestó a múltiples culturas en formas culturalmente apropiadas, y Inti e Inti Raymi son expresión andina de verdad que manifestación mediterránea llamó Jesús Cristo. Evidencia a favor. Paralelos son demasiado específicos para coincidencia, pero demasiado profundos para ser mera copia superficial. Ambas tradiciones afirman origen divino de conocimiento. Teólogos de teología comparativa encuentran núcleo común en religiones mundiales. Evidencia en contra. Requiere aceptar premisa metafísica que ciencia empírica no puede verificar. Implica relativismo religioso que instituciones establecidas rechazan y es metodológicamente imposible de probar definitivamente. Hoy examinarás evidencia para cada explicación. Verás 29 paralelos específicos entre Inti, religión inca, y Cristo, cristianismo. Y evaluarás si similitudes son superficiales o profundas, si pueden ser explicadas por contacto cultural y si implican algo más extraordinario. No vamos a evangelizar, no vamos a promover ninguna religión sobre otra. Vamos a examinar datos históricos, teológicos y antropológicos honestamente y permitir que llegues a tus propias conclusiones sobre una de las preguntas más fascinantes y suprimidas de historia religiosa. ¿Era Inti, dios sol de los incas, manifestación del mismo principio divino que cristianos llaman Cristo? Prepárate para confrontar preguntas que instituciones religiosas prefieren no discutir públicamente. Porque lo que estás a punto de ver desafía narrativas establecidas sobre exclusividad de revelación, sobre monopolio de verdad y sobre justificación de conquista espiritual. No son especulaciones New Age ni sincretismo forzado. Son comparaciones específicas basadas en crónicas españolas, tradiciones orales incas preservadas, análisis teológicos de investigadores que han examinado ambas tradiciones sin agenda de probar superioridad de una sobre otra. Vas a ver paralelos que son innegables. Vas a leer descripciones de Viracocha, que podrían ser descripciones de Cristo sin cambiar palabras. Vas a examinar rituales incas que replican sacramentos cristianos con precisión que desafía explicación simple. Y vas a decidir por ti mismo qué significa esto para tu comprensión de religión, revelación y verdad espiritual. Si esto te fascina, si valoras investigación que no teme hacer preguntas heréticas cuando evidencia las requiere, si crees que verdad espiritual merece examen honesto sin restricciones dogmáticas, entonces suscríbete a este canal inmediatamente. Activa la campanita para cada nueva exploración de historia suprimida y deja tu like para apoyar investigación que instituciones religiosas prefieren mantener marginada. Porque preguntas sobre origen de religión, sobre universalidad de revelación, sobre si Dios habla en múltiples idiomas culturales, son quizás preguntas más importantes que humanidad puede hacer. Y merecen respuestas honestas, no evasiones institucionales.
Antes de examinar paralelos específicos, necesitas contextos sobre cómo similitudes entre religiones son generalmente explicadas por academia. Modelo difusionista. Similitudes se deben a contacto cultural. Ideas religiosas se propagan de cultura a cultura mediante comercio, migración, conquista. Cuando religiones comparten elementos, es porque una influyó a otra. Modelo evolucionista. Religiones evolucionan a través de etapas predecibles: animismo, politeísmo, enoteísmo, monoteísmo. Similitudes reflejan que culturas están en misma etapa evolutiva. Modelo arquetípico. Similitudes reflejan estructuras psicológicas universales, arquetipos junguianos. Símbolos religiosos emergen de inconsciente colectivo compartido por toda humanidad. Modelo de revelación universal. Rechazado por mayoría de académicos, pero aceptado por algunos teólogos. Misma realidad divina se revela a culturas diferentes, produciendo religiones que son expresiones culturalmente específicas de verdad única. Con Inti y Cristo, modelo difusionista requeriría contacto precolombino no documentado. Modelo evolucionista no explica especificidad de paralelos. ¿Por qué convergencia produciría confesión y Eucaristía y Trinidad en ambas? Modelo arquetípico explica símbolos generales, pero no rituales específicos. Y modelo de revelación universal es metodológicamente no testeable científicamente. Entonces nos quedamos con misterio. Similitudes existen, son específicas y no tienen explicación completamente satisfactoria dentro de paradigmas establecidos. Esa incomodidad es probablemente porque tema es raramente discutido abiertamente por instituciones religiosas o académicas. No hay respuesta limpia que preserve narrativas oficiales intactas. Viracocha según Crónicas Incas, ser de luz que apareció cuando mundo estaba en caos y oscuridad. Creó cielo y tierra mediante palabra, voluntad. Descendió a tierra en forma visible para enseñar humanidad. Realizó milagros de curación y control de naturaleza. Fue rechazado por algunos, adorado por otros. Ascendió de vuelta a origen divino. Prometió retornar en futuro Cristo, según Nuevo Testamento. Logos, palabra que era luz del mundo, que brilló en oscuridad, mediante quien todas las cosas fueron hechas. Encarnación de divinidad en forma humana. Realizó milagros de curación y dominio sobre naturaleza. Fue rechazado por algunos, seguido devotamente por otros. Ascendió a cielo después de resurrección. Prometió segunda venida. Paralelo no es superficial. Son descripciones estructuralmente idénticas de mismo patrón. Divinidad, encarnación, enseñanza, rechazo, aceptación, ascensión, promesa de retorno. Trinidad Inca. Viracocha, creador, origen de todo, padre de divinidad. Inti, sol, manifestación visible de divinidad, hijo de Viracocha. Illapa, rayo trueno, espíritu que conecta cielo y tierra, intermediario. Trinidad cristiana, Dios Padre, creador, origen, trascendente. Dios Hijo, Cristo, manifestación visible de Padre. Dios Espíritu Santo, espíritu que desciende del cielo, intermediario. Estructura trinitaria no es común en religiones mundiales. Mayoría son monoteístas sin distinción interna, politeístas sin unidad o dualistas. Trinidad específica de 3 en 1 es característica distintiva que compartir entre dos religiones sin contacto conocido es estadísticamente improbable. Variante de leyenda. Viracocha identifica a Pachacamac, aspecto de Viracocha, como siendo ejecutado por humanos que rechazaron sus enseñanzas. Método de ejecución descrito en algunas versiones involucra atarlo a postes verticales elevados donde muere expuesto.
Después de muerte, tierra tiembla, sol se oscurece, eclipse, y seguidores afirman que ascendió, resucitó en forma espiritual. Paralelo con crucifixión de Cristo es obvio, rechazo, ejecución mediante elevación, fenómenos cósmicos durante muerte, resurrección, ascensión. Mama Ocllo, madre de primer Inca, Manco Cápac, descrita como pura, virgen, elegida por Inti, mediadora entre humanidad y divinidad. Enseñó mujeres artes de civilización, tejido, agricultura, adorada como figura maternal divina. Virgen María, Madre de Cristo, Virgen Inmaculada elegida por Dios, mediadora, intercesora, modelo de virtudes femeninas, venerada como Madre Divina, iconografía de Mama Ocllo, sosteniendo niño divino, es inquietantemente similar a iconografía de Madonna con Niño Jesús. Inti Raymi, Festival del Sol, 24 de junio, solsticio de invierno en hemisferio sur, marca muerte de Inti, días más cortos del año, ceremonia de renovación, resurrección, cuando Inti comienza a regresar, días empiezan a alargarse, sacrificio ritual, para asegurar retorno de sol vida, celebración de victoria de luz sobre oscuridad, Pascua cristiana, muerte de Cristo, resurrección 3 días después, sacrificio redentor, victoria de vida sobre muerte, luz sobre oscuridad. Ambas son festivales de muerte y resurrección de figura solar, divina, ocurriendo cerca de solsticio. Pascua está cerca de equinoccio de primavera, momento cuando luz comienza a superar oscuridad. Incas tenían sistema formal de confesión. Individuo confesaba pecados a sacerdote y churi. Confesión era obligatoria antes de eventos importantes. Sacerdote tenía autoridad de absolver pecados mediante ritual específico. Penitencia era impuesta. Pecados confesados y absueltos eran considerados borrados. Sistema replica sacramento católico de reconciliación, con precisión que no tiene explicación obvia si ambos desarrollaron independientemente. Sanku, pan ceremonial inca. Hecho de maíz, preparado por vírgenes del sol, Aclas. Consagrado mediante ritual que invocaba presencia de Inti, creído. Transformarse en cuerpo, esencia de Inti, consumido por participantes en acto de comunión con divinidad. Solo accesible después de purificación ritual, Eucaristía cristiana. Pan preparado ceremonialmente, consagrado por sacerdote, mediante ritual que invoca Espíritu Santo. Creído, transformarse, transubstanciación, en cuerpo de Cristo, consumido como comunión, requiere confesión, purificación previa. Concepto de transubstanciación. Pan físico convirtiéndose en divinidad mediante ritual es teológicamente complejo. Que dos religiones desarrollen concepto idéntico independientemente es extraordinario. Aclas, vírgenes del sol. Mujeres jóvenes seleccionadas para servicio religioso. Juraban virginidad perpetua. Vivían en conventos, aclahuasi, bajo supervisión. Dedicaban vidas a rituales, tejido de textiles ceremoniales, preparación de sanku, consideradas esposas de Inti. Romper voto de virginidad era castigado con muerte. Monjas cristianas. Mujeres consagradas a servicio religioso, votos de castidad. Vivían en conventos, dedicadas a oración, trabajo manual, preparación de objetos litúrgicos. Consideradas esposas de Cristo, romper votos es pecado grave. Sistema de vírgenes consagradas existió en Roma, Vestales y otras culturas, pero detalles específicos del sistema inca replican monasticismo cristiano con precisión notable. Incas practicaban ayuno ritual antes de ceremonias importantes, abstinencia de sal, carne, relaciones sexuales durante periodos específicos, penitencias físicas, caminar descalzo sobre terreno áspero, flagelación leve.
Concepto de purificación mediante sufrimiento voluntario, estructura replica práctica católica de cuaresma y penitencia con precisión que sugiere o contacto cultural o principio religioso universal que ambas tradiciones descubrieron. Profecía inca, Viracocha Inti, retornará cuando mundo haya completado ciclo. Señales precederán retorno. Desastres naturales, guerras, corrupción moral, retorno traerá juicio. Buenos serán recompensados, malos castigados. Nueva era de paz y justicia será establecida. Profecía cristiana, segunda venida. Cristo retornará al fin de los tiempos. Señales, tribulaciones, guerras, decadencia moral. Juicio final, separará justos de pecadores. Reino de Dios será establecido. Especificidad de paralelo, no solo Dios volverá, sino secuencia completa de señales, retorno, juicio, nueva era, es notable. Rituales incas de purificación mediante agua. Recién nacidos eran lavados ceremonialmente mientras sacerdote pronunciaba bendiciones. Ritual marcaba entrada formal a la comunidad. Agua de fuentes específicas, consideradas sagradas, era usada. Ceremonia tenía nombre, Rutuchikuy, paralelo con bautismo cristiano es obvio. Ritual de agua que marca ingreso formal a comunidad de fe, realizado en infancia, con pronunciación de bendiciones. Capacocha, sacrificio humano inca más significativo. Niño o joven de gran pureza era seleccionado. Era preparado mediante año de purificación y enseñanza. Viajaba a Cusco donde era honrado como semidivino. Era llevado a montaña sagrada donde ascendía a estar con Inti muerte del elegido. Era vista como necesaria para salvación, prosperidad de imperio, sacrificio de Cristo. Cordero de Dios sin mancha. Preparado desde nacimiento para misión. Entró Jerusalén honrado como rey. Ascendió al Gólgota, lugar de la calavera, montaña, colina, muerte sacrificial para salvación de humanidad. Ambos involucran concepto teológicamente sofisticado de sustitución. Uno muere para que muchos vivan. Leyenda inca. Durante evento cataclísmico antiguo, Inti murió por 3 días. Sol no apareció, mundo estuvo en oscuridad, y después de 3 días, Sol regresó más brillante, marcando renovación cósmica. Resurrección de Cristo. Murió viernes, 3 días en tumba, viernes, sábado, domingo. Resucitó domingo como luz del mundo, renovada. Motivo de 3 días es específico. Aparece en mitologías diversas, pero no universalmente. Que ambas tradiciones lo tengan es parte de patrón acumulativo. Blas Valera fue jesuita mestizo, español inca, del siglo XVI, que escribió crónicas sobre religión inca. Su obra fue mayormente destruida, oficialmente por naufragio, pero fragmentos preservados muestran que documentaba paralelos entre religión inca y cristianismo, de manera que era demasiado favorable a incas. Fragmentos sobrevivientes mencionan que Valera creía que incas habían recibido revelación divina independiente, que su religión era monoteísmo genuino y que conversión forzada era innecesaria porque ya adoraban mismo Dios bajo nombre diferente. Su obra fue suprimida y él mismo fue silenciado por sus superiores jesuitas. Evidencia de censura activa de información que desafiaba narrativa de superioridad cristiana. Festivales incas y cristianos ocurren en fechas similares con significados similares. Inti Raymi, 24 junio, versus San Juan Bautista, 24 junio. Ambos cerca de solsticio, Colla Raymi, septiembre, versus Natividad de María, 8 septiembre. Celebración de Madre Divina, Capac Raymi, diciembre, versus Navidad, 25 diciembre. Cerca de solsticio de verano, invierno, Uma Raymi, octubre, versus Todos los Santos, 1 noviembre. Honrar ancestros, santos. Sincronía podría ser coincidencia astronómica.
Festivales siguen ciclos solares, pero nombres y significados son paralelos también. Chacana, cruz escalonada andina, símbolo central de cosmología inca. Representa conexión entre mundos, superior, medio, inferior. Tiene forma cruciforme con escalones. Aparece en contextos ceremoniales más importantes. Algunas interpretaciones proponen que Chacana no es solo símbolo cosmológico, sino representación de mismo principio que cruz cristiana, intersección de divino y humano, vertical, espiritual, con horizontal, material. Leyenda de Ayar Cachi, uno de hermanos Ayar, fundadores míticos, o continuar, era poderoso pero orgulloso, usaba poder destructivamente, fue desterrado, encerrado en cueva por hermanos. Eventualmente se arrepintió, regresó, fue liberado, transformado y contribuyó a fundación de Cusco, parábola del hijo pródigo. Lucas 15, 11, 32. Hijo exige herencia, se va, la desperdicia, cae en miseria, se arrepiente, regresa a padre que lo recibe con celebración. Estructura narrativa es idéntica. Transgresión, separación, arrepentimiento, reconciliación, reintegración con nuevo rol. Crónicas documentan milagros específicos atribuidos a Viracocha. Curar ciegos y lisiados mediante toque. Multiplicar alimentos cuando seguidores tenían hambre. Calmar tormentas, caminar sobre agua, lagos, transformar piedra en seres vivos. Versiones dicen que creó humanos de piedra. Cada uno tiene paralelo directo con milagros de Cristo en evangelios. Coincidencia acumulativa es estadísticamente improbable. Aini, principio inca de reciprocidad, relación entre humanos y divinidad es recíproca. Ofrendas y conducta correcta generan favor divino, pero favor divino debe ser merecido mediante acción virtuosa. Salvación, prosperidad, requiere fe y obras, teología católica, versus protestante. Salvación requiere fe y obras. Gracia de Dios, coopera con esfuerzo humano. Concepto de mérito ante Dios. Contraste con protestantismo, salvación solo por fe. Hace que paralelo inca católico sea aún más específico. Pachacuti, renovación cósmica. Al final de ciclo, mundo será destruido y renovado. Muertos resucitarán para ser juzgados. Buenos irán a Hanan. Pacha, cielo mundo superior, para vivir eternamente. Malos irán a Ucupacha, inframundo, para sufrir nueva era de perfección. Comenzará apocalipsis cristiano, fin del mundo presente, resurrección de muertos, juicio final, cielo para justos, infierno para condenados, nuevos cielos y nueva tierra. Secuencia completa es idéntica, no solo concepto general de vida, después de muerte. Incas veneraban momias de emperadores pasados, les hacían ofrendas, consultaban mediante oráculos, creían que intercedían ante divinidad. Paralelo católico, veneración de santos. Humanos extraordinarios que tras muerte interceden ante Dios, reciben oraciones, son honrados con ofrendas, velas, flores. Protestantismo rechaza veneración de santos como idolatría, catolicismo la practica. Que incas tuvieran sistema idéntico sin contacto conocido es notable. Vilacuma, sumo sacerdote inca, segunda persona más poderosa en imperio después de Sapa Inca, autoridad espiritual suprema, vivía en Coricancha, equivalente a Vaticano, interpretaba voluntad divina, mediaba entre Inti y humanidad, nombraba sacerdotes menores, Papa católico, vicario de Cristo en tierra, autoridad espiritual suprema, vive en Vaticano, interpreta doctrina mediador entre Dios y humanidad, nombra obispos, sacerdotes, estructura jerárquica religiosa, configura papal, es específica, no todas. Religiones la tienen. Sacerdotes incas de mayor rango debían mantener celibato durante servicio en Coricancha, evitar contacto sexual para mantener pureza ritual. Algunos votos eran temporales,
otros permanentes según posición. Celibato sacerdotal es característica distintiva de catolicismo, no de cristianismo en general. Protestantismo y ortodoxia permiten sacerdotes casados. Versiones de leyenda de Mama Ocllo describen su concepción como milagrosa, sin padre humano, engendrada directamente por Inti. Paralelo, Inmaculada Concepción y Nacimiento Virginal de María Jesús. Concepto teológico de nacimiento virginal de Salvador, fundador, no es universal en religiones. Es específico de tradición abrahámica y aparentemente de tradición inca también. Patrón narrativo compartido. Figura salvadora nace en tiempo de opresión, es exiliado, separado de pueblo en juventud, vive en desierto o lugar remoto donde madura, regresa como adulto con misión divina, libera, transforma pueblo mediante enseñanza y poder. Este patrón aparece en Moisés, en interpretaciones de juventud de Cristo, años perdidos, y en Viracocha. No es universal. Muchos fundadores religiosos no tienen este patrón, pero que estos tres lo compartan es notable. Viracocha, según leyendas, perdonó a quienes lo rechazaron. No buscó venganza, enseñó que odio debe ser respondido con amor. Esta ética es característica distintiva de enseñanza de Cristo. Ama a tus enemigos. No es obvia. Mayoría de códigos morales antiguos son recíprocos, ojo por ojo. Que incas la tuvieran independientemente es significativo. Algunos investigadores proponen que ciertas geometrías en arquitectura inca codifican predicciones de eventos futuros basadas en ciclos astronómicos extremadamente largos. Esta es quizás la afirmación más controversial y especulativa en campo de decodificación arquitectónica, pero merece examen serio porque evidencia, aunque circunstancial, es persistente y específica. La teoría de William Sullivan. William Sullivan, arqueoastrónomo que estudió cosmología andina durante décadas, propone en su obra The Secret of the Incas que arquitectura y mitología inca codifican no solo conocimiento astronómico del pasado, sino predicciones calculadas sobre eventos futuros basadas en ciclos de precesión de equinoccios. Movimiento lento del eje de tierra que toma aproximadamente 25.920 años para completar ciclo completo. Sullivan argumenta que incas comprendían precesión, conocimiento que en Europa no fue formalizado hasta Hiparco en siglo II a.C., y que usaban este conocimiento para calcular momentos futuros cuando configuraciones estelares específicas se repetirían. Estas configuraciones estaban asociadas con eventos cataclísmicos en mitología, el Pachacuti o renovación cósmica que destruye y regenera mundo. Evidencia arquitectónica específica. En Machu Picchu hay alineación que Sullivan identifica como marcando no configuración estelar contemporánea a construcción, sino configuración que ocurrirá en futuro distante. Específicamente, orientación de ciertos edificios parece anticipar posición de Cruz del Sur y otras constelaciones australes en año que él calcula será aproximadamente 2012-2020, fechas que coinciden inquietantemente con fin de calendario maya largo, aunque Sullivan desarrolló teoría independientemente de mayismo popular. Cálculo funciona así. Si conoces velocidad de precesión, aproximadamente 1 grado cada 72 años, y mides orientación actual de estructura, puedes calcular hacia atrás o adelante cuándo exactamente esa orientación habría alineado o alineará perfectamente con objeto celeste específico. Cuando Sullivan hace estos cálculos para varias estructuras en Machu Picchu y otros sitios, encuentra que algunas alineaciones no funcionan para época de construcción, siglo XV, sino para fechas futuras.
El simbolismo profético en relieves. Más allá de geometría, hay relieves específicos cuyo simbolismo algunos intérpretes leen como descriptivo de eventos que no habían ocurrido en tiempo detallado. Escenas de cataclismo que parecen describir inundaciones, terremotos, oscurecimiento de sol con especificidad que va más allá de referencia a eventos míticos del pasado. Secuencias que algunos leen como línea de tiempo. Eventos ordenados cronológicamente desde presente, de constructores, hacia y futuro con marcadores que podrían ser fechas codificadas. Figuras que parecen representar tecnología o eventos que no existían en siglo XV, pero que intérpretes modernos especulativamente identifican con desarrollos posteriores. Crítica escéptica necesaria. Interpretación de relieves antiguos como profecía es metodológicamente problemática. Es extremadamente fácil proyectar conocimiento moderno hacia atrás, ver lo que quieres ver y descubrir qué antigüedad predijo presente. Historia está llena de tales interpretaciones erróneas, Nostradamus, pirámides, etc. Además, si predicciones son suficientemente vagas, cualquier evento futuro puede ser confirmación. Esto es sesgo de confirmación clásico. Sin embargo, alineaciones astronómicas son verificables matemáticamente. Si estructura está orientada hacia punto específico y si ese punto corresponde a posición futura calculable de objeto celeste, eso no es interpretación subjetiva, es hecho geométrico que requiere explicación. Tradiciones orales sobre profecías codificadas. Independiente de interpretaciones de investigadores externos, tradiciones orales andinas preservadas por guardianes de conocimiento ancestral afirman explícitamente que templos contienen profecías. Amautas, sabios andinos, en comunidades de Cusco y alrededores, mantienen que sus ancestros codificaron conocimientos sobre tiempos que vendrán en arquitectura sagrada. Estas profecías supuestamente incluyen señales de cuando Pachacuti, renovación cósmica, ocurrirá, momento que según ellos está aproximándose basado en cálculos astronómicos que aún realizan. Algunos afirman que ciertos espacios en templos fueron específicamente diseñados para ser activados o comprendidos completamente solo cuando configuración astronómica correcta ocurra, momento cuando geometría del templo, posición de estrellas y eventos terrestres convergen. El concepto de arquitectura como mensaje transtemporal. Si profecías codificadas son reales, implica que constructores incas conceptualizaban arquitectura no solo como mensaje para contemporáneos, sino como comunicación transtemporal, mensaje de pasado hacia futuro distante. Esto tiene precedente. Pirámides egipcias, según algunas interpretaciones, codifican conocimiento destinado a sobrevivir cataclismos y ser redescubierto por civilizaciones futuras. Mensaje en cápsula del tiempo construida para durar milenios. Para incas que experimentaron cataclismos reales, terremotos devastadores, sequías, colapso de civilización tiahuanaco anterior, idea de codificar conocimiento crítico de manera que sobreviva destrucción de civilización tendría sentido práctico. Y si creían en ciclos, que historia se repite, que cataclismos ocurren periódicamente, entonces codificar no solo conocimiento del pasado, sino predicciones calculadas sobre cuándo próximo cataclismo ocurriría, sería lógico. Verificación futura. Única manera de verificar si profecías son reales es esperar. Si eventos específicos ocurren en fechas que pueden ser derivadas de geometría arquitectónica mediante cálculos astronómicos, eso sería evidencia extraordinaria. Si no ocurren, hipótesis será refutada.
Hasta entonces permanece en zona gris entre especulación fascinante y posibilidad inquietante que desafía comprensión de cuán sofisticados eran incas en astronomía predictiva. Cuando mides distancias entre sitios sagrados incas y dimensiones de estructuras usando sistema métrico moderno, números parecen aleatorios. 47.3 metros, 193.8 kilómetros, dimensiones que no tienen significado obvio. Pero cuando usas unidad de medida diferente, descubres que estos números aleatorios se convierten en números redondos significativos. 100, 500, 1000 unidades exactas. Este descubrimiento, hecho independientemente por varios investigadores usando diferentes metodologías, revela que incas poseían sistema de medición estandarizado extremadamente preciso que fue usado consistentemente a través de todo imperio durante siglos de construcción. Descubrimiento de la unidad inca. John Neal, metrologist británico que ha estudiado sistemas de medición antiguos durante décadas, aplicó análisis estadístico a cientos de mediciones de estructuras incas. Descubrió que cuando conviertes dimensiones a unidad de aproximadamente 0.62 metros, que él llama vara inca, siguiendo terminología colonial, frecuencia de números redondos aumenta dramáticamente. Específicamente, dimensiones de templos son múltiplos exactos, 50, 100, 150, 200 unidades. Distancias entre sitios son múltiplos de 1000 unidades, con precisión de menos del 1%. Proporciones entre dimensiones diferentes son ratios simples. 2, 3, 3, 5, 5/8. Números de Fibonacci. Esta no es observación subjetiva, es análisis estadístico. Probabilidad de que tal concentración de números redondos ocurra aleatoriamente es astronómicamente baja. Debe haber sistema de medición subyacente. Verificación mediante múltiples sitios. Mariusz Siółkowski, arqueólogo polaco, verificó hipótesis de Neal midiendo más de 40 sitios incas a lo largo de Perú. Encontró que Coricancha en Cusco, dimensiones principales son 100 kix 80 unidades, ratio 5/4. Sacsayhuamán, murallas están espaciadas en incrementos de 50 unidades. Ollantaytambo, plaza principal es exactamente 200 x 150 unidades. Distancia Cusco-Pisac, aproximadamente 33.000 unidades. Número redondo en sistema vigesimal que incas posiblemente usaban. Distancia Cusco-Machu Picchu, aproximadamente 120.000 unidades. Consistencia a través de cientos de kilómetros y múltiples periodos de construcción. Indica sistema de medición que era estandarizado. Misma unidad usada en todo imperio. Preservado con precisión durante generaciones. No degradó con tiempo. Aplicado deliberadamente en planificación de construcción y ubicación de sitios. ¿Cómo medían con tal precisión? Pregunta crucial. ¿Cómo incas medían distancias de kilómetros con precisión suficiente para que múltiplos exactos de unidad estándar aparezcan consistentemente? Posibilidades. 1. Cuerdas calibradas. Similar a agrimensores egipcios, incas podrían haber usado cuerdas de longitud exacta, digamos 10 o 100 unidades, que eran mantenidas con precisión y usadas para medir distancias largas mediante repetición. Preservar longitud de cuerda contra estiramiento y degradación requiere cuidado, pero es técnicamente factible. 2. Pasos estandarizados. Chasquis, corredores de mensajes, podrían haber sido entrenados para correr con paso de longitud exacta, permitiendo medir distancias mediante conteo de pasos. Atletas modernos pueden mantener longitud de paso con precisión sorprendente durante kilómetros. 3. Triangulación. Usando principios geométricos básicos y observación de ángulos, sin necesidad de instrumentos complejos, solo líneas de vista y marcadores, es posible calcular distancias entre puntos distantes. Requiere comprensión de trigonometría, pero no tecnología avanzada.
Implicación para decodificación. Descubrimiento de unidad de medida estándar es clave para decodificar información numérica en arquitectura. Si dimensión es 124.6 metros, es número aleatorio sin significado. Pero si es exactamente 200 unidades incas, ese 200 probablemente tiene significado. Puede representar fecha, número ceremonial, código de otro tipo. Ejemplo específico. En Coricancha, distancia entre altar central y entrada principal es aproximadamente 61.8 metros, casi exactamente 100 unidades incas. Y 61.8 es también muy cercano a 100 dividido por phi, 1/618, la proporción áurea. Coincidencia o codificación deliberada de phi en dimensión física del templo. Conexión con otros sistemas de medición antiguos. Neal ha demostrado que múltiples culturas antiguas, egipcia, mesopotámica, griega, china, usaban sistemas de medición que están relacionados matemáticamente, no idénticos, pero derivados de proporciones comunes. Sugiere que existía protosistema de medición que fue transmitido y adaptado por diferentes civilizaciones. Si sistema inca también está relacionado con sistemas del Viejo Mundo, y análisis de Neal sugiere que sí, implica contacto cultural transoceánico en prehistoria, o conocimiento heredado de civilización global más antigua, o principio natural, basado en dimensiones terrestres o astronómicas que múltiples culturas descubrieron independientemente. Cada explicación tiene implicaciones profundas para comprensión de historia humana. La precisión como evidencia de sofisticación, más allá de existencia de unidad estándar, precisión con que fue aplicada, es indicador de sofisticación técnica. Error típico en mediciones, menos del 1% en distancias de kilómetros. Esto requiere no solo instrumentos adecuados, sino comprensión de cómo minimizar errores acumulativos en mediciones repetidas. Requiere entrenamiento de agrimensores, constructores en técnicas que preservan precisión, y requiere institución que mantiene estándares a través de generaciones. En Europa, estandarización precisa de medidas no fue lograda hasta establecimiento de sistema métrico en siglo XVIII. Que incas lo lograran en siglo XV o antes, si heredaron sistema de Tiahuanaco, es extraordinario. Recuperación del conocimiento perdido. Trabajo de metrologists como Neal está literalmente recuperando conocimiento que fue perdido durante conquista. Españoles impusieron sus propias medidas, sistema inca fue abandonado, y durante siglos, información sobre cómo incas medían y planificaban estuvo perdida. Ahora, mediante análisis estadístico de estructuras supervivientes, ese conocimiento está siendo reconstruido. Es tipo de arqueología inversa, no excavando objetos, sino extrayendo información que está codificada en proporciones de arquitectura. Y mientras más revelamos sobre sistema de medición inca, más claro es que no era primitivo, sino altamente sofisticado, comparable en precisión y estandarización a sistemas modernos. Síntesis final. Todos los códigos que hemos examinado, desde secuencia de Fibonacci en bloques hasta orientaciones estelares, desde calendarios de nichos hasta proporciones áureas, desde simbolismo chacana hasta unidades de medida estandarizadas, no son sistemas independientes desarrollados aisladamente. Son componentes de metacódigo unificado, lenguaje arquitectónico completo que permite codificar cualquier tipo de información mediante combinación sistemática de múltiples variables. Componentes del lenguaje arquitectónico inca. Este metacódigo opera en múltiples dimensiones simultáneamente. 1. Dimensión geométrica. Formas, rectangular, trapezoidal, circular, escalonada, ángulos, 90 40 120, orientaciones específicas, proporciones, pi, raíz cuadrada de 2, ratios de Fibonacci,
Simetrías, bilateral, radial, fractal. Cada elección geométrica no es arbitraria, sino que codifica información. Forma trapezoidal versus rectangular comunica diferente función o significado. Ángulo específico marca orientación astronómica. Proporción áurea indica importancia sagrada. 2. Dimensión numérica, números de elementos, nichos, escalones, bloques en sección. Dimensiones en unidades estándar, secuencias matemáticas, Fibonacci, números primos, potencias, ratios entre dimensiones diferentes. Números son palabras en este lenguaje. 365, escrito mediante nichos, comunica año solar. 13, escrito mediante escalones, comunica lunas, mes lunar. Secuencia de Fibonacci comunica principio de crecimiento orgánico. 3. Dimensión astronómica, orientaciones hacia puntos cardinales, alineaciones con solsticios, equinoccios, direcciones hacia estrellas, constelaciones específicas, marcadores de ciclos, diario, anual, preces ional. Arquitectura funciona como observatorio multifuncional, donde orientación de cada elemento potencialmente marca evento o dirección astronómica. 4. Dimensión material. Tipo de piedra: andesita, caliza, diorita, granito. Color: oscuro versus claro, natural versus pigmentado. Textura: pulida versus áspera. Presencia de materiales especiales: oro, plata, obsidiana. Material no es solo construcción, es semántica. Piedra oscura versus clara puede marcar periodo diferente, función diferente, nivel de sacralidad diferente. 5. Dimensión simbólica. Tallas específicas: chacana, serpiente, puma, cóndor. Iconografía integrada en bloques. Patrones decorativos con significado. Símbolos que funcionan como palabras o ideogramas. Simbolismo no es decoración, sino escritura pictográfica integrada en estructura. 6. Dimensión acústica. Propiedades de resonancia de espacios secos diseñados deliberadamente, frecuencias específicas amplificadas, efectos de sonido que cambian según ubicación. Acústica codifica función ceremonial. Espacio que resuena a frecuencia específica está sintonizado para ritual específico. 7. Dimensión temporal. Efectos de luz, sombra, que cambian con hora, estación. Alineaciones que funcionan solo en fechas específicas. Animación de arquitectura mediante movimiento solar. Calendarios automáticos operados por sol. Arquitectura no es estática, es temporal, comunicando información diferente en momentos diferentes. 8. Dimensión espacial. Ubicación geográfica, latitud, altitud, proximidad a características naturales, relación con otros sitios, distancias, direcciones, red de conexiones, posición en paisaje sagrado, conexión con seques y huacas. Dónde está estructura es parte de su significado. Ubicación codifica relación con geografía sagrada. 9. Dimensión experiencial. ¿Cómo espacio se siente? Cerrado versus abierto, oscuro versus iluminado. Secuencia de movimiento a través de estructura, rituales de acceso, inclinarse para entrar puerta baja, ascender escaleras, transformación de conciencia facilitada por diseño. Experiencia física, de navegar estructura es parte de mensaje. Arquitectura enseña mediante experiencia corporal. Integración de componentes. Poder del sistema es que todos estos componentes funcionan simultáneamente. Templo único codifica información en múltiples niveles superpuestos. Geometría comunica principios cosmológicos. Números codifican fechas y ciclos. Orientación marca direcciones estelares. Material indica período de construcción. Símbolos narran mitos. Acústica facilita rituales específicos. Luz, sombra, marca calendario. Ubicación conecta con red de sitios. Experiencia transforma participante.
Es como lenguaje humano, donde misma palabra tiene múltiples niveles de significado, literal, metafórico, emocional, cultural, pero arquitectónicamente, donde estructura física comunica en múltiples frecuencias simultáneamente. Comparación con sistemas de escritura conocidos. Escritura alfabética es lineal, unidimensional, símbolos en secuencia representando sonidos, conceptos. Escritura jeroglífica es bidimensional, símbolos en página con posicionamiento que agrega significado. Escritura arquitectónica inca es multidimensional. Información codificada en geometría tridimensional, materiales físicos, orientaciones espaciales, cambios temporales, experiencias sensoriales, todo simultáneamente. En términos de densidad de información, arquitectura codificada potencialmente excede sistemas bidimensionales. Templo de tamaño medio podría almacenar equivalente de miles de páginas de texto si cada variable, dimensión, orientación, material, símbolo, etc., es considerada como palabra, proceso de codificación. Para crear estructura que comunica en este lenguaje, arquitecto-sacerdote necesitaría dominar múltiples disciplinas: geometría, astronomía, acústica, simbolismo, cosmología, planificar multinivel. Decisiones sobre geometría deben considerar también acústica, orientación astronómica, etc. Comunicar con constructores. Asegurar que implementación preserva codificación en todos niveles. Verificar. Confirmar que estructura completada comunica mensaje pretendido en todas dimensiones. Esto implica educación extensiva de élite arquitectónica sacerdotal, transmisión cuidadosa de conocimiento, generación tras generación, institución que preserva estándares, unidades de medida, símbolos, orientaciones, integración profunda entre ciencia, astronomía, geometría y religión, cosmología, ritual. Proceso de decodificación moderno. Estamos apenas comenzando a leer este lenguaje. Requiere medición precisa. Usar tecnología moderna, lidar, teodolitos, magnetómetros, para documentar estructuras con precisión milimétrica. Análisis estadístico. Identificar patrones que son estadísticamente significativos versus aleatorios. Modelado computacional. Usar software para analizar geometría compleja, simular efectos de luz, sombra, calcular propiedades acústicas, interdisciplinariedad, combinar arqueología, astronomía, acústica, matemáticas, antropología, respeto por tradición oral. Incorporar conocimiento preservado por guardianes de tradición andina. Investigadores como Milla Villena, Scholten Debnet, Neal y otros están haciendo exactamente esto, aplicando herramientas modernas para revelar códigos que estuvieron siempre presentes, pero invisibles, hasta que desarrollamos capacidad técnica y perspectiva conceptual para reconocerlos. Implicaciones profundas. Si metacódigo es real y evidencia acumulativa es convincente, entonces, 1. Incas no carecían de escritura. Poseían sistema de escritura más sofisticado que alfabetos en algunas dimensiones. Ausencia de escritura en sentido convencional no indica primitivismo, sino elección de medio diferente que era superior para ciertos propósitos. Permanencia, densidad de información, integración con función. 2. Conocimiento puede ser recuperado. Información codificada en arquitectura ha sobrevivido 500+ años sin degradación. Mediante decodificación sistemática, podemos potencialmente recuperar conocimiento histórico, astronómico, matemático que fue perdido durante conquista. 3. Historia necesita revisión. Civilización que desarrolla sistema de codificación tan sofisticado no es primitiva en ningún sentido. Narrativa de progreso lineal desde primitivismo hacia modernidad alfabetizada es inadecuada. 4.
Lenguaje es más que palabras. Humanos pueden codificar información compleja mediante múltiples medios. Arquitectura codificada es ejemplo de Extended Cognition, usar entorno físico como medio de almacenamiento y transmisión de conocimiento. 5. Otras culturas antiguas merecen reexaminación. Si incas tenían sistema así, ¿qué hay de egipcios, mesopotámicos, asiáticos? ¿Cuánta información está codificada en arquitectura antigua mundial esperando decodificación? Estado actual del campo. Estamos en etapas tempranas. Hemos descifrado alfabeto básico. Reconocemos que geometría, números, orientaciones comunican algo. Estamos identificando palabras. Entendemos qué ciertos códigos significan. 365 nichos. Calendario, orientación hacia Pléyades, dirección mítica de origen, etc. Pero gramática completa, cómo múltiples códigos se combinan para crear mensajes complejos, aún está siendo desentrañada. Es como estar en etapas tempranas de descifrar jeroglíficos egipcios. Sabemos que es escritura, conocemos algunos símbolos, pero no podemos leer textos completos fluentemente. Desafíos futuros. Para avanzar descifrado necesitamos acceso. Autoridades deben permitir investigación más abierta, mediciones detalladas de sitios, exploración de áreas actualmente restringidas. Financiamiento. Investigación interdisciplinaria seria requiere recursos que actualmente no están disponibles, porque trabajo es considerado marginal por instituciones académicas. Colaboración. Investigadores occidentales deben trabajar con guardianes de conocimiento andino, combinando análisis técnico con comprensión cultural. Herramientas. Desarrollo de software especializado para análisis de arquitectura codificada, bases de datos de mediciones, modelos computacionales. Apertura mental. Academia debe estar dispuesta a considerar que ausencia de alfabeto no significa ausencia de escritura. El metacódigo está ahí. Está esperando en cada templo, cada muro, cada proporción cuidadosamente calculada. Es biblioteca más durable jamás construida. Información grabada en piedra que ha sobrevivido medio milenio sin ayuda de conservadores. Solo necesita lectores. Y ahora finalmente, después de siglos de considerar arquitectura inca como impresionante pero muda, estamos aprendiendo su voz. Y tiene mucho que decirnos sobre quiénes eran sus constructores, qué sabían, qué consideraban importante preservar para eternidad y quizás qué querían comunicarnos a nosotros, sus lectores futuros, cuando finalmente desarrolláramos capacidad de escuchar. Después de 29 paralelos, ¿qué conclusión es posible? Si son coincidencias, sería coincidencia más extraordinaria en historia de religión comparativa. Dos tradiciones desarrollando no solo conceptos generales similares, sino detalles rituales y teológicos casi idénticos sin contacto conocido. Si es contacto cultural, requeriría reescribir historia de exploración precolombina, admitir que cristianismo llegó a América siglos antes de conquista española y explicar por qué esta evangelización temprana fue completamente olvidada hasta no dejar rastro arqueológico indiscutible. Si es revelación universal, requeriría aceptar que Dios, Cristo, realidad divina, se manifiesta a todas culturas, que ninguna religión tiene monopolio sobre verdad, y que Inti e Inti Raymi no son paganismo, sino expresión válida de misma verdad que cristianismo expresa en lenguaje diferente. Cada explicación es extraordinaria. Ninguna es completamente satisfactoria dentro de paradigmas establecidos. Pero evidencia existe. Paralelos son innegables. Y pregunta permanece: ¿era Inti realmente Jesús camuflado? O más precisamente, son ambos manifestaciones de misma realidad divina expresada en idiomas culturales diferentes. Si respuesta es sí, entonces conquista espiritual de Perú
no fue triunfo de verdad sobre error, sino tragedia de verdad, destruyendo verdad por no reconocerse a sí misma en espejo cultural diferente. Y si eso es verdad, entonces reconciliación no es solo histórica sino espiritual. Reconocer que cuando Español destruyó templo de Inti para construir iglesia de Cristo, estaba derribando casa de mismo Dios que afirmaba honrar. Si paralelos entre Inti y Cristo te dejaron cuestionando narrativas oficiales sobre religión, revelación y monopolio de verdad espiritual, prepárate para siguiente exploración. Porque Inti no era único elemento de religión inca que desafía categorización simple. Pachamama, Madre Tierra, muestra paralelos inquietantes con Virgen María que sugieren que veneración mariana en América Latina no es solo sincretismo postconquista, sino reconocimiento de continuidad entre tradiciones. En próximo video, exploraremos Pachamama y la Virgen María, la diosa madre que el catolicismo no pudo borrar, donde descubrirás cómo culto a Madre Divina persiste en Andes mediante fusión de símbolos. Como iglesia, intentó suprimir pero eventualmente incorporó elementos andinos. ¿Y qué revela esto sobre universalidad de arquetipo femenino divino? Pero primero, suscríbete a este canal si exploración honesta de religión comparativa te fascina. Si valoras preguntas heréticas cuando evidencia las requiere, si crees que verdad espiritual trasciende instituciones y dogmas. Activa la campanita para próxima revelación sobre secretos que instituciones religiosas prefieren mantener sin examinar. Deja tu like como voto de que historia religiosa merece ser contada honestamente, incluyendo partes incómodas que desafían narrativas de superioridad cultural y monopolio de revelación. Y dime en comentarios, después de ver evidencia, ¿qué conclusión alcanzas? ¿Son coincidencias extraordinarias? ¿Contacto cultural precolombino? ¿Revelación universal? ¿O alguna otra explicación que reconcilia datos? No hay respuesta correcta que pueda probar definitivamente. Pero pregunta merece ser hecha, evidencia merece ser examinada, y posibilidad de que Inti y Cristo son nombres diferentes para misma realidad divina merece consideración seria en lugar de rechazo reflexivo. Porque si es verdad, cambia todo. Cambia cómo vemos conquista, cómo entendemos religión, cómo conceptualizamos revelación divina y cómo respondemos a diversidad espiritual de humanidad. Quizás, solo quizás, Dios habla en múltiples idiomas. Y tragedia no es que culturas tengan religiones diferentes, sino que no reconocen que cuando escuchan profundamente, están escuchando misma voz, llamando en dialectos diversos. Los incas escucharon esa voz, la llamaron Inti. La honraron con rituales que cuando examinas honestamente son desconcertantemente similares a cómo cristianos honran Cristo. ¿Coincidencia, contacto o misma verdad cantada en dos tonos que armonizan perfectamente cuando finalmente las escuchamos juntas? La respuesta está en las piedras, en los rituales preservados, en las crónicas censuradas y en tu propia evaluación de evidencia que hemos presentado. Hasta la próxima verdad oculta, hasta el próximo secreto que instituciones prefieren mantener sin cuestionar. Hasta el próximo momento cuando evidencia nos obliga a reconsiderar certezas que dábamos por establecidas. Porque verdad, cuando finalmente emerge después de siglos de supresión, es más extraordinaria que cualquier ficción que podríamos inventar.